bendiga. Les voy a rogar mucho su atención a la palabra de Dios y mucha reverencia, atención sobre todo para que cada uno de ustedes pueda ser bendecido con la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1 hasta el versículo 4. Vamos a ver aquí lo que la Biblia nos enseña. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, escuchen esto, es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de Dios. Aleluya. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando nos amamos y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos o penosos, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Vamos a hablar precisamente de este mensaje. Pueden tomar sus lugares, por favor. Vamos a hablar de este tema que le he puesto: nacidos en la fe para vencer. Esto es de vital importancia que ustedes y yo lo comprendamos. El apóstol Juan introduce el tema de la vida victoriosa, y esto naturalmente que para los hijos de Dios es algo sumamente relevante, muy importante. Juan resalta un término en particular en este capítulo 5 y es la palabra vencedores. ¡Aleluya! Y la utiliza en 21 ocasiones. Imagínense usted la importancia que tiene esto, lo que es realmente o lo que significa ser victoriosos en Jesús. Lo importante que es entender que fuimos nacidos para vencer. Importantísimo. Así que la utiliza Juan en varias formas, en formas diferentes, para hacer hincapié en la naturaleza victoriosa de los hijos de Dios o de los creyentes, de todo creyente. Cuando comienza diciendo todo aquel que cree, está hablando de la fe que salva, y es la primera característica de un vencedor. ¡Aleluya! Esta es la primera característica: entender que la fe es por el oír, y la fe es la que nos da la fortaleza, la victoria para poder vencer. El término cree alude a una noción de una fe que es continua, y esta fe se muestra como la marca de los genuinos creyentes hijos de Dios, o sea, a aquellos que perseveran. Es algo continuo en nosotros y que continuamente están alimentándolos, cada uno de ustedes, cada instante de sus vidas están alimentando esa fe, meditando, creyendo en la palabra de Dios a lo largo de nuestras vidas cristianas. Es lo único que puede fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Entonces decía que el que cree alude a una noción de una forma continua de perseverancia. O sea que no nos cansamos nosotros de ninguna manera de estar constantemente meditando en la Biblia, en la palabra de Dios, a lo largo de toda nuestra vida como cristianos. O sea que la creencia salvadora no es una simple aceptación intelectual, escuche, sino más bien una dedicación permanente y de todo corazón, de sinceridad a nuestro Señor Jesucristo. Porque el objetivo de la fe del creyente, ¿quién es?
es Jesús. Ese es el objetivo. Es Jesús el objetivo como el Mesías prometido o como el ungido de Dios, quien dio su vida en propiciación para ser el Salvador y librarnos del pecado. Por eso todo aquel que su fe está en Jesucristo como el único Salvador es un vencedor. Escuche bien, es un vencedor. Por eso dice la Biblia que hacemos que más que vencer por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo nos amó Dios? Nos amó de tal manera que dio su vida, que dio su sangre, que derramó su sangre en la cruz del Calvario a favor de aquellos que no eran salvos o que estábamos perdidos en el mundo, sin esperanza y sin Dios. Por eso dice la Biblia que vino a salvar lo que se había perdido. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos parte ni suerte en el reino de Dios, pero a través del sacrificio de Jesús fue que pudimos adquirir la salvación, el perdón de nuestros pecados, para convertirnos en unos vencedores por el poder de su Espíritu Santo que obra en nosotros. Por eso dice Juan que el que es nacido de Dios, haciendo referencia al nuevo nacimiento, y esta es precisamente la misma referencia que hizo Jesús a Nicodemo en el libro de Juan capítulo 3, versículo 7. Dios le dice a Nicodemo, Cristo le dice a Nicodemo: no te maravilles, Nicodemo, de que es necesario volver a nacer. Escuche esto porque es muy importante. El nuevo nacimiento es lo más importante, es lo más vital que pueda existir en la vida. Cuando le dice a Jesús: no te maravilles, Nicodemo, de que es necesario volver a nacer, no, o sea, le está diciendo prácticamente: no te maravilles, no te impresiones de que tienes que volver a nacer. Y esta declaración de Jesús impacta a Nicodemo, lo dejó perplejo. Alguien que tenía este conocimiento profundo de las Escrituras, porque dice la Biblia que era uno de los principales de los fariseos. Al decir que era uno de los principales, está hablando de alguien que tenía conocimiento, de un líder, de alguien que era uno de los maestros, de Israel. No estaba diciéndoselo a cualquier persona o no simplemente a una persona común, sino a alguien que tenía conocimiento de las Escrituras. Pero al oír esto, Nicodemo le dice a Jesús: ¿puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Aleluya. Fíjense lo que le está diciendo. ¿Podrá acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? ¿Por qué estaba Nicodemo haciendo estas declaraciones? Por su falta de entendimiento, por su falta de conocimiento acerca de lo que es el verdadero nacimiento. Aleluya. Entonces, la falta de entendimiento, la falta de revelación, era lo único que él podía entender. No tenía una mente renovada, no tenía una revelación, no tenía el Espíritu Santo en su vida. Y como no tenía la mente de Cristo, Nicodemo tomó las palabras de Cristo, óigame bien lo que le voy a decir, y las relacionó con la reencarnación. Al relacionarlas con la reencarnación, Cristo le dice: pero ¿no entiendes que lo que es nacido de la carne, carne es? O sea, no puedes nacer dos veces en la carne. No puedes nacer dos veces. Lo que es de la carne, nacido de la carne, carne es.
Y lo que es nacido del Espíritu es. Y para poder lograr el nuevo nacimiento se necesitan dos agentes para poder nacer de nuevo, le dijo Cristo a Nicodemo: el agua y el Espíritu Santo. El agua y el Espíritu Santo. Dos cosas esenciales para poder engendrar la nueva criatura, la nueva especie. Tu voluntad y la voluntad de Dios por el conocimiento de la Biblia. La Biblia se convierte como, óigame bien, el agua que refresca, el agua que nos renueva. Por eso dice el Salmo 1 que el árbol que está plantado junto a aguas, junto a corrientes de aguas, su vida siempre va a ser una vida próspera continuamente. Va a estar teniendo fruto constantemente, su hoja no cae y todo lo que hace va a ser prosperado, porque está dejando que la fuente fluya constantemente en su mente, en su corazón, en sus convicciones. La palabra de Dios tiene que fluir en nuestra mente y en nuestra vida constantemente. Porque se necesita la palabra de Dios para el nuevo nacimiento. Ya entendimos, el agua, que es la palabra de Dios que refresca nuestra mente, y el Espíritu Santo, porque nosotros, cuando nos entregamos a Jesús, nos convertimos en templos del Espíritu Santo, y Dios mora en el creyente. Dios mora en sus hijos. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y Dios se mueve a través de nosotros por su palabra, por su Espíritu Santo. Para poder nosotros entonces entender que para engendrar la nueva criatura, tu voluntad y la voluntad de Dios son realmente necesarias. Necesarias. Y el apóstol Pedro dice en primera de Pedro 1:23 que somos renacidos cuando sucede esto de una simiente incorruptible. Escuchen ustedes, incorruptible, ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos renacer? ¿Por qué necesitamos el nuevo nacimiento? Muy sencillo, porque todos nacimos muertos espiritualmente. Muertos, dice la Biblia, en delitos y pecados. O sea que nosotros desde que nacemos muertos espiritualmente, y así nosotros tenemos que entender que de esta forma estamos muertos en delitos y pecados delante de Dios. Y si quieres ver el reino de Dios, dice la Biblia, tienes que volver a nacer, Nicodemo. Por eso, cuando Nicodemo escuchó estas palabras de Jesús, no te maravilles de que es necesario volver a nacer. Entonces, desde ese momento, Dios comienza, desde que comienza el nuevo nacimiento, desde que somos engendrados por la palabra de Dios, comienza Dios a hacer una transformación, como la metamorfosis. Y es una transformación tan profunda y tan penetrante que nuestra vida revoluciona. Escuche esto, nuestra vida comienza a revolucionar. Y en Romanos capítulo 2, versículo 2 dice que renueva nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestras habilidades para poder nosotros aprender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Sin el nuevo nacimiento no se puede entender la voluntad de Dios. Definitivamente. Definitivamente. Si no existe el nuevo nacimiento, no entiendes la voluntad de Dios. Tienes 5 o 10 años el evangelio y dices, todavía estás pensando, ¿será bueno o será malo echarme una heladita? ¿Por qué? Porque no entiendes la voluntad de Dios. ¿Será que puedo relacionarme con los del mundo o no? ¿Será que tengo que buscar en el mundo lo que necesite? Óigame bien, quiere decir entonces
que si esto no está en tu mente y en tu corazón, entonces todavía Dios no ha renovado tu entendimiento para conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios. De tal manera es esta renovación de nuestro entendimiento que hace totalmente nuestra manera de pensar completamente nueva. Efesios 4, ¿verdad? Lo dice. Completamente nueva. Y esta renovación toma tiempo. Es como un niño. Un niño cuando es engendrado comienza a desarrollarse. El nuevo nacimiento también es un desarrollo constante en el que nosotros tenemos que aprender a desarrollarnos en esa nueva especie que Dios está creando conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. Se va desarrollando, comienza desde la evolución, ovulación, perdón. Y desde ahí comienza a desarrollarse, y es exactamente lo mismo que sucede en el nuevo nacimiento. Pudiéramos decir que el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, es el desarrollo, es la evidencia donde se puede decir confiadamente que entramos en la etapa de un nuevo nacimiento. Este desarrollo es la evidencia verdaderamente confiable del nuevo nacimiento. Y los hijos de Dios van a tener que manifestar siempre la realidad de que han nacido de nuevo. ¡Aleluya! Constantemente, al no dejar de creer nunca que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Nunca debemos de dudar que Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador, porque esa es la evidencia de que realmente hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, que nos engendró para ser primicias de sus criaturas. Así que no debemos nunca de olvidar, si realmente hemos nacido de nuevo, que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Muy bien. La razón es porque esto nos lleva a una relación permanente de fe y de fidelidad a Jesucristo. Esa es la razón por la que nunca debemos nosotros de dejar de creer quién es nuestro Salvador. Esto eventualmente nos lleva a una relación más profunda, más fuerte, más permanente de fe y de fidelidad al que nos salvó, al que nos engendró. Si lo haces y tomas en serio estos pasos que la Biblia nos enseña, va siempre a permanecer el deseo de servir a Dios. ¡Aleluya! Va siempre a existir el deseo de mantenerte sumiso a Dios y a su voluntad. Amén. Juan dice, nosotros guardamos sus mandamientos. ¿Qué significa esto? Al decir guardamos, está diciendo no lo hacemos por obligación. No lo hacemos forzadamente o porque está alguien detrás de nosotros poniéndonos presión para que obedezcamos a Dios. No, Señor, si no has nacido de nuevo, no puedes guardar los mandamientos, aunque te forcen. Aleluya. Porque no es por obligación. La obediencia es la característica más importante de un vencedor. Sin obligación, sin que te presionen, sin que nadie esté detrás de ti, sin que te anden vigilando, sin que anden viendo a ver qué andas haciendo. ¿Por qué? Porque no lo hacemos por obligación, sino porque nos nace dentro de nuestro corazón por el nuevo nacimiento. La nueva especie tiene esa naturaleza en nosotros.
Por eso nacer de nuevo por la fe significa hacerlo con una pasión impresionante, porque amamos a Dios, no servimos a los hombres, es a Cristo el Señor al que nosotros servimos y no a los hombres. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, es nuestro Salvador, y por eso le damos a Él toda la gloria y toda la honra sin que nadie nos presione. Es algo que nace dentro, muy dentro de nosotros, de nuestras entrañas, de nuestro corazón. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que la obediencia es la característica más importante de un vencedor, porque no solamente cree en Dios, sino que ama tanto a Dios como ama también a sus hermanos. Aleluya. Así es. Aleluya. Así que fe, amor y obediencia Aleluya. es el todo del Hijo de Dios. Aleluya. Es el todo de los creyentes. Aleluya. Es el todo de aquellos que han creído en Jesús. Gloria a Dios. Y la palabra guardamos alude al concepto de una obediencia constante. Jesús les dijo a los que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Escuche, les dijo a aquellos que habían creído. Juan 8:31. A los que han creído. Yo creo que ustedes han creído, ¿no? En Jesús. Han creído en Él como su Salvador. Han creído en Él como el que pagó el precio que se requería para el perdón de sus pecados. ¿Estamos? Amén. Estamos. Jesús les dijo a los que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mí. ¿Qué significa? Permanencia, constancia. No que ahora voy a darme un calón a ver qué hay por allá afuera. No, estamos hablando de una permanencia. O voy a buscar lo que no encuentro aquí, allá afuera. ¿Sí o no? Estamos hablando de una permanencia. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente, escuchen que dice verdaderamente, mis discípulos. O sea que la palabra permanecer significa persistir de continuo en las palabras de Jesús. O sea que un verdadero creyente se aferra a las enseñanzas de Jesucristo y las obedece. Amén. Y las pone también en práctica en su vida. O sea que esto es precisamente la evidencia de la fe verdadera. Amén, así Es la evidencia de la fe verdadera. Sus mandamientos, dice el apóstol Juan, no son gravosos. No es algo, óigame bien, que nosotros no podamos cumplir. O sea que Dios no me manda cosas que yo no pueda hacer. Cuando Dios nos da una orden es porque Él antes nos da la capacidad y la habilidad para poder nosotros cumplir su voluntad. Sus mandamientos no son gravosos, no me va a dar algo que yo no voy a poder cumplir. Y si me dice, haz esto, Dios te va a preparar, te va a dar todas las herramientas, las habilidades, la capacidad y todo lo que necesites para cumplir su voluntad. Si le digo a un niño, levanta una silla y luego me la traes y la pones hasta acá arriba, y el niño apenas empieza a caminar, ¿qué estoy haciendo? Le estoy pidiendo algo gravoso, algo que el niño no va a poder cumplir. Óigame bien, lo mismo que Dios manda no es difícil de cumplirlo. Es más, dice la Biblia
que Él jamás también nos va a dar pruebas que nosotros no podamos llevar. Y si te la da, dice, fíjense bien cómo dice, juntamente también te va a dar la salida. ¿Para qué? Para que puedas aguantar, para que puedas soportar. Nunca jamás Dios nos va a dar algo que no podamos cumplir. Mira bien lo que dijo Jesucristo en Mateo 11:28. Aquí vemos exactamente algo muy importante. Porque fácil es mi yugo y ligera es mi carga. No digas, es que el cristianismo es muy difícil. Tengo que obedecer, tengo que cuidarme de esto, tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello otro. ¿Por qué es difícil el yugo? Porque no has nacido de nuevo. ¿Por qué te quejas? Porque no has nacido de nuevo. Fácil es mi yugo y mi carga es ligera. Cuando dice ligera, ¿saben lo que significa? No es pesada. Dios no te va a pedir, vete de rodillas hasta la punta del cerro, ve y baja. O carga una piedra grandota todo el día para llamar la atención de Dios. ¿Saben qué? Esas son las tradiciones religiosas fabricadas por el hombre. Por ejemplo, los líderes judíos, dice Jesús en Mateo 23, versículo 4, que estos líderes cargaban al pueblo con cargas que ni siquiera ellos llevaban. Impresionante. Mateo 23, 4. Dice que atan cargas pesadas y difíciles de llevar. ¿Quién es el que pone siempre cargas? ¿Quién es el que siempre está juzgando? ¿Quién es el que siempre está viendo solamente los defectos de los demás? El hombre. Él es el que siempre carga demasiado a las gentes. Lo mismo hacían los líderes judíos, que les imponían cargas pesadas. Dice Mateo 23, 4, que ni siquiera ellos mismos cargaban. Ni siquiera, dice, movían un dedo para ayudar en esas cargas. Pero eso sí, cargándolos y cargándolos. Así es la religión. Antes nosotros vemos en Jesús lo contrario. Mateo 11, 28 y 29. Vemos que todo lo contrario. ¿Qué dijo Jesucristo en Mateo 11, 28? Venid a mí los que estéis, ¿qué? Cargados. Está al contrario. Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Todo, absolutamente todo lo contrario. Antes que cargarnos a nosotros, nos invita a dejarle nosotros nuestras cargas a Él. ¿Sí o no? ¿Capiché? ¿Verdad que sí? Antes de eso es todo lo contrario. El que nos carga y lo que es gravoso, escúcheme bien, es vivir fuera de la voluntad de Dios. El que siempre está cargándote, el que siempre está acosando, el que siempre está apuntando, el que siempre está tratando de hacerte mal, de hacerte pecador, de hacerte injusto, de hacerte que no estás haciendo la voluntad de Dios, no es de la voluntad de Dios. Pero si dejas de tener comunión con Cristo y dejas de estudiar la Biblia, comienzas inmediatamente a sentir la vida más difícil. Comienzas a sentir pesada tu existencia. Porque
Separados de Él, dice la Biblia, nada podemos hacer. Separados de mí, dijo Cristo, ustedes no van a poder hacer nada. En el versículo 29 de Mateo 11, escuchen: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que la carga que Cristo nos pone es una carga liviana, es una carga ligera. Solo es difícil si tenemos una actitud de rebelión contra Dios. Dios nunca nos da el poder para vencer si antes nosotros, o sin que antes nosotros le digamos: sí, acepto tu voluntad. Escúcheme bien, Dios nunca nos va a dar el poder para vencer si antes nosotros no aceptamos hacer su voluntad. Porque hemos recibido, dice la Biblia, un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Si no puedes dejar lo que no has dejado, no es porque no tengas el poder está en ti, sino que más bien es tu actitud, que no existe el deseo de obedecer a Dios. Y por eso estás cargado, por eso todo te cae mal, por eso es que no soportas, por eso es que no puedes servir a Dios, porque estás cargado. Necesitas ir a Cristo y decirle, Él te dice: echa sobre mí tus cargas, Santo. yo las llevaré. Aleluya. Así es. Amén. Si no existe el deseo de obedecer a Dios, vas a comenzar a sentir las cargas, vas a sentir la pesadez, vas a comenzar a sentir que ya no puedes seguir adelante. ¿Por qué vas cargando un tronco? Cristo te dice: echa sobre mí tus cargas. En los versículos 4 y 5 de Primera de Juan, capítulo 5, vemos que Jesús dice: todo aquello que es nacido de Dios, o sea, todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Escuche. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es aquel que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Escuchen, la palabra vence. Juan define con claridad quiénes son estos vencedores. ¿Quiénes son? Todos los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y todo lo que realmente esto implica y todo lo que esto significa. La palabra vence se traduce del griego y significa conquistar. Por eso ustedes en esta mañana, yo estoy seguro que van a comenzar a analizar muy detenidamente sus vidas. Aleluya. Vence significa conquistar, significa tener victoria, mostrar prosperidad o poder para sojuzgar. O sea que es un término que refleja una superioridad genuina que conduce a un éxito, pero un éxito abrumador. ¿Sí pudieron analizarlo detenidamente? O sea que la palabra vence significa tener una superioridad, algo que nos conduce a un éxito abrumador. Aleluya. La victoria es demostrable e incluye el derrocamiento de un enemigo. Óigame bien, para que el triunfo no sea un simple triunfo, sino que sea un triunfo visible a todos. Esto es precisamente al nivel de vencedores a los que Cristo nos quiere llevar.
que venzamos de una forma abrumadora. Que todos los que estén a nuestro alrededor entiendan que fue vencido un enemigo, para que el triunfo sea visible a todos, que todos puedan ver que ha habido un nuevo nacimiento y que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. En Juan 16:33 vemos algo impresionante y quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción de la Biblia. Juan capítulo 16 versículo 33. Estas cosas dijo Jesús, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero oigan lo que dice, más confiad, yo he vencido al mundo. O sea que la victoria de Jesús fue una victoria abrumadora. Ay Dios, se lo voy a decir otra vez. Fue una victoria abrumadora en contra del pecado y de la muerte. Dele gloria a Dios si puede. Una victoria abrumadora contra el pecado y la muerte. Y óigame bien, la razón y la base para perseverar en medio de la persecución es la victoria que Jesús tuvo sobre el mundo. Porque la victoria de Jesús es nuestra victoria. Cristo venció la muerte, Cristo venció el pecado. La muerte y la resurrección de Jesucristo nos muestran que Él tuvo una victoria abrumadora contra el mundo y nosotros estamos dentro de ese plan de victoriosos al que Él nos está llamando como hijos de Dios. Yo he vencido y ustedes también van a vencer. Hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Gracias a la unión de los creyentes con Cristo, nosotros también somos participantes en su victoria gloriosa y abrumadora. Sí, Señor. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas, en la persecución, en el hambre, en la desnudez, en el cuchillo, espada, en todo esto, dice Pablo, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es el que nos amó hasta la muerte? Jesús, el Cristo, el que nos dio la victoria contra el pecado y ahora estamos aquí sirviéndole con todo nuestro corazón. Apasionese de Cristo. Dele toda la gloria a Él. Dígale, Dios, gracias por esa victoria en la cruz del Calvario. Me hace victorioso también a mí. Segunda de Corintios 2:14, mas gracias a Dios, a Cristo Jesús, el cual hace que siempre triunfemos. Siempre. Subrayen, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús. Solamente los vencedores podrán recibir el reino de los cielos. ¿Quiénes son los vencedores? Los que son nacidos de Dios. Y los que son nacidos de Dios son nacidos para vencer. ¿Escuchó bien? Nacidos para vencer. Si en el día de la oscuridad, si en el día de la persecución, si en el día del desaliento, escuche bien, yo confío en Dios, yo venzo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Voy a salir de esa oscuridad, así como salieron esos 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego. Aleluya. ¿Sabía usted que cuando estos muchachos salieron del horno, ni siquiera ni un cabello se les había quemado? Es más, ni siquiera olían a quemado.
Privilegiados, hermanos, privilegiados. Si confiamos en Él, en la oscuridad, en la persecución, en las tentaciones, cuando salgamos vamos a salir ilesos. ¿Por qué vamos a salir ilesos? Porque Él hace que siempre triunfemos. La razón, quizás usted se pregunte, bueno, pero ¿por qué ni siquiera un cabello se les quemó? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque estando en el horno de fuego, estando dentro de ese fuego que mató inmediatamente a los que los echaron, los convirtió en cenizas, se asomó el rey y dijo, tienen un acompañante. ¿Sí o no? Dice, pues que no eran 3 los que echaron, pues son 4 los que hay allí. Tienen un acompañante. Tienen a alguien que está con ellos. Hay alguien que está con nosotros. Él dijo, yo estaré con ustedes un que otro día. Cuando quieras o cuando no quieras. No, yo voy a estar con los creyentes, con los que me aman, todos los días hasta el fin del mundo. Salimos de la tentación, salimos de la persecución, salimos de la situación y salimos ilesos. Porque hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. ¿Saben qué? Oh, gloria a Dios y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un acompañante con nosotros. Él está en nuestras vidas. Y no salieron amargados del horno de fuego. No comenzaron a decir, Dios, pero qué irresponsable eres, por poco y nos quemamos. Ni se les notaba que acababan de pasar por una prueba tremenda en sus vidas. Por eso cada vez que usted pase por una prueba difícil, cuando entre a la iglesia, quite la cara de tristeza y de amargura, porque el acompañante que está con usted le dio la victoria. No es motivo para estar triste, no es motivo para lamentarnos, es motivo para darle gracias, porque Él está con nosotros en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas. Cristo está con nosotros como poderoso gigante. ¿A quién temeré?, decía el salmista. Si Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí, cuando me rodearon, yo puse toda mi confianza en Dios. Y dice, resignadamente esperé en el Señor, e inclinóse a mí y oyó mi clamor, y me sacó de la tribulación y puso mis pies sobre la peña, sobre la roca. Nosotros con Cristo estamos seguros. Cristo está con nosotros en la prueba. Asegúrate de que Él esté en la prueba, que Él esté contigo, porque si no está contigo vas a salir amargado, lastimado, sin gozo, herido y culpando a Dios. ¿Por qué vencemos? Por la fe. Lo que nos da la victoria es seguir confiando en Dios. O sea, es la fe. Confiar en Dios significa esperar resignadamente o pacientemente, esperar en el Señor. En Hebreos 10, 35 y 36, por último, quiero que lean conmigo esta parte. Capítulo 10 del libro de los Hebreos, versículos 35 y 36. Escuchen, ustedes y yo tenemos que mantenernos creyéndole a Dios. No perdáis vuestra confianza. Nunca desconfíen de Cristo. No pierdan su confianza en Él, que tiene grande remuneración de galardón. Si tú te mantienes confiando en Jesús, Él te va a remunerar de bendiciones y de galardones.
Versículo 36. Porque la paciencia os es necesaria, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Él, a través de la victoria, nos demuestra que hemos nacido de nuevo. Aleluya. Porque el que es nacido de Dios, vence. El que es nacido de Dios, vence, vence, vence y vence. Hacemos más que vencer por medio de aquel que nos ama. Inclinen su rostro. Padre celestial, fortalece nuestra fe y nuestra confianza. Glorifícate, Dios. Glorifícate, Dios. Bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia. Gracias, Padre mío. Pónganse de pie, por favor. Les pido, por favor, que se pongan de pie. Si hay alguien en esta mañana que quiera una oración especial por alguna situación, alguna carga, alguna prueba, alguna dificultad que esté pasando, escuche bien. Cristo dice: echa sobre mí tus cargas. ¿Por qué no se la das a Jesús? Venid a mí, dijo el Señor, los que estén cargados, los que estén cansados, los que estén sufriendo, los que estén pasando por alguna situación. Él dice: yo los haré descansar. Los voy a hacer descansar. Van a descansar porque Él nos da el descanso que necesitamos. Pásele para acá en esta mañana y vamos a estar orando por ustedes, pidiéndole a Dios que les dé fuerzas, que les quite esas cargas. A lo mejor estás pasando por una situación difícil en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos, o tienes amarguras del pasado que no puedes olvidar. El daño que te hicieron, y cada vez que te acuerdas lo traes a tu memoria y sientes cómo te llenas de amargura por eso que te hicieron, por eso que pasaste. Él te dice en esta mañana: echa sobre mí tus cargas, yo las voy a llevar. Pásele para acá. Vamos a orar por cada uno de ustedes. Vamos a hacerlo creyendo, vamos a orar en fe, confiando que Él va a hacer la obra, que Él va a hacer lo imposible, lo que parece que no tiene solución, lo que te está agobiando tanto que hasta estás perdiendo a lo mejor la fe y la confianza en Dios. Dile al Señor: Señor, lleva esta carga, llévala, Jesús. Ayúdame, ayúdame, Jesús. Glorifícate, con tu mano gloriosa, Jesús. Como la luz sin resplandor no puede ser. Y como el
como es el día sin él.